Hoy comenzaremos a desarrollar un nuevo tema dentro de la cátedra de gerontología. En esta nueva unidad, más que nada nos enfocaremos a toda la parte institucional donde concurren o viven las personas mayores, como ser las residencias de larga estadía y también los centros de día. Vamos a hacer un recorrido histórico conociendo aspectos del paradigma del modelo asilar y también después veremos referencias y características del paradigma de los derechos humanos. Trataremos de comparar ambos paradigmas para ver cuáles son las características que cada uno de ellos tenía o tiene. Y también vamos a empezar con un recorrido histórico pequeño sobre cómo comenzó el paradigma axilar para llegar luego al paradigma de los derechos de las personas mayores. En esta primera parte haremos un breve recorrido histórico sobre cómo fueron surgiendo los hogares de ancianos en una primera instancia y después, o los asilos de ancianos, para llegar luego a lo que hoy conocemos como las residencias de larga estadía. El primer periodo dentro de este recorrido histórico, las primeras instituciones de hogares o asilos de personas surgen en el periodo entre 1820 y 1947. Estas instituciones asilares eran más que nada destinadas a albergar a personas pobres, a las personas raras, a los que estaban en situación de calle, a las personas con discapacidad y también a los ancianos. Más que nada eran todas estas personas que como no pertenecían a las personas que encajaban dentro de la sociedad, entonces como que no tenían que ser visibilizadas, entonces fueron creados estos lugares para albergar a estas personas. Era, como les decía, todas estas personas que a la sociedad les daba vergüenza debían estar albergadas en estos lugares, que tenían conductas muy disciplinarias, porque la idea era corregir el curso de la vida de estas personas. Perdón. Como les decía, justamente no fueron creados exclusivamente para el cuidado de las personas, sino que eran para tratar de lo que no estaba bien dentro de la sociedad, lograr sancionarlo y lograr que estas personas se corrijan y que ante estos desvíos morales traten de ser personas normales. Por eso tenían estructuras muy rígidas y normas muy rígidas y vigilantes, donde había determinados horarios concretos que se tenían que cumplir, donde todos estaban vestidos con la misma vestimenta, donde por ahí todos tenían el mismo corte de pelo, donde estaban encerrados y no tenían vida social afuera, sino que estaban como pupilos y nadie los podía asistir desde afuera. Esos fueron los primeros instituciones asilares que se fueron conociendo como los asilos de ancianos. El segundo periodo es entre 1947 y 1955. En este periodo es cuando dentro de Argentina se encontraba gobernando Perón, y Eva Perón, su mujer, era la que ayudaba mucho a los pobres, la que iniciaba muchas cosas relacionadas con la gente pobre, y ahí es donde se crean los primeros hogares de ancianos. Y también se logra la sanción de una ley que otorgaba pensiones justamente a las personas de 60 años. Anteriormente, cuando estuvimos viendo en otra materia el tema de las leyes y todo, lo referido a personas mayores, no sé si ustedes se acordarán de que en una parte estuvimos viendo que
en esta fecha, más o menos, no recuerdo bien, pero creo que en 1948, 1949, justamente Eva Perón es la que crea el Decálogo de la Ancianidad, que este es el primer documento que hay en Argentina y que también después trasciende hacia el mundo porque es la primera persona que se encarga por ahí de crear los derechos para proteger a las personas mayores. Este decálogo después fue copiado y fue utilizado por otros países y por otras naciones porque es lo primero que surge para cuidar a las personas mayores. Ese decálogo contaba en su momento con 10 derechos que la persona mayor podía tener, como no recuerdo bien, pero era el derecho a la vivienda, a la vestimenta, a la salud física, a la salud moral, al esparcimiento, al trabajo. Eran varios derechos que protegían a las personas mayores y que les daban revalorización. Estos fueron después incluidos dentro de lo que era la Constitución de 1853 y después sufre un decaimiento, pero fue el primer documento que se conoce de protección hacia las personas mayores. Este tercer periodo se comprende desde 1955 a 1970 y está impregnado más que nada por las corrientes idealistas desarrollistas. Surge un conjunto de ideas socioeconómicas que priorizaban la modernización, la industrialización y la planificación centrada. En este periodo histórico, las residencias donde se albergaban las personas mayores sufre un proceso de tecnificación, más que nada para mejorar la calidad de vida de las personas. En esta tecnificación se trata de, más que nada, no solamente de incorporar tecnologías por ahí nuevas a lo que era el lugar de residencia, sino que también las personas que trabajan dentro de la institución sean más personas profesionales que tengan muchos más talleres referidos a la atención geriátrica y también referidos a lo que es la atención social de las personas mayores. Se trata más que nada de que todas las personas que trabajan dentro de la institución se sigan capacitando cada vez más para tener un mayor conocimiento de la población que se alberga en esas instituciones y que esas personas tengan una mejor calidad de vida. Acá en este periodo comienza a incorporarse el concepto también de rehabilitación. El cuarto periodo comprende entre 1970 y en el 2000. Acá hay una gran influencia sobre la difusión de las teorías sociológicas referidas al envejecimiento. También se comienza a ver la necesidad de encontrar otras alternativas de institucionalización de las personas mayores y de tratar de ver de que no sean estos modelos de asilos donde las personas se encontraban en un régimen estricto donde tenían que cumplir determinadas reglas y no poder salirse desde ese lugar. En nuestro país, en esa época, se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, que este instituto va a marcar y va a conformar actos resolutivos, normativas e instrumentación que van a influir en todo lo que son las instituciones de personas mayores y van a ser todas cosas innovadoras que van a influenciar para empezar a pensar a estas instituciones donde tenían regímenes muy estrictos, de tratar de ir cambiando esa mirada
Y también todo esto que se comienza a gestar en este periodo va a estar influenciado por las asambleas, en este caso la primera asamblea mundial de envejecimiento que se desarrolló en Viena y en la cual en el 2002 también se va a hacer la segunda asamblea mundial del envejecimiento en Madrid, que va a influenciar en todo este cambio de mirada hacia las instituciones llamadas hogar de ancianos, llamadas asilos, geriátricos, para ir cambiando esta mirada y tratar de que sea una mirada más enfocada hacia los derechos de las personas mayores, que va a ser el quinto periodo. El quinto periodo, que comienza más o menos aproximadamente en el 2000-2002, donde ya, como les mencioné, las asambleas mundiales se vienen desarrollando. En Viena se había realizado en 1982 y después en Madrid en el 2002, donde también se hacen diferentes tratados y donde se implementan los principios también de las personas mayores y donde se empieza a ver esta mirada de cambiar ese modelo conocido como asilar hacia aquel modelo centrado en el paradigma de los derechos de las personas mayores. Este modelo, este paradigma de los derechos considera principalmente que las personas que están dentro de una residencia sean capaces de tomar sus propias decisiones, de sentir a la residencia como su propio hogar, asumiendo en consecuencia las cosas que sucedan, pero también tomando en cuenta sus propias decisiones y las obligaciones que también tienen dentro de ese hogar. Toda esta mirada de tratar de ver, de dejar de que la persona sea un objeto dentro de la institución, pasar a ser un sujeto de derechos también con obligaciones y por lo tanto que él pueda llevar a cabo su vida de la mejor manera posible. Obviamente todo este periodo que les comento del periodo histórico de los cambios de residencias, tanto asilar como residencias geriátricas, residencias de personas mayores, ha ido en estos diferentes periodos, no son estrictos ni tampoco son firmes en cuanto a la época que les fui comentando. Obviamente es para tener una idea sobre la historia de las residencias. Obviamente, tanto el modelo asilar como el modelo de los derechos de las personas conviven actualmente en las instituciones. Hay muchas cosas que han cambiado, pero hay muchas cosas que también se deben cambiar. Y hay muchas cosas que por ahí desde lo cotidiano no se pueden cambiar, o hay algunas cosas que se naturalizan y entonces no se las toma como que son del modelo asilar, cuando quizás algunas cosas se tendrían que ir cambiando en la medida de que las personas mayores también que habitan exijan en la medida de lo posible, cuando pueden, ser respetados y hacer valer sus derechos. Entonces, tanto el paradigma de los derechos humanos como el paradigma asilar conviven en cualquier institución generalmente, y a veces algunas priorizan más el modelo asilar que el modelo de los derechos. Desde el conocimiento que nosotros adquirimos podemos exigir de que sea en mayor medida implementado el paradigma de los derechos de las personas mayores. Ahora veremos algunas características del modelo asilar y del modelo de derechos de las personas. Por ejemplo, dentro del modelo asilar se pueden ver que las normas institucionales son rígidas, mientras que en el de los derechos humanos las normas institucionales son flexibles. En el modelo asilar se tiende a que las personas residentes
se les cubra las necesidades del techo, la comida, la atención médica, y que no pueden tener otras necesidades salvo las que la institución les impone. En el de los derechos humanos se trata de garantizar todos los derechos y las necesidades desde la perspectiva de la persona sobre su atención integral, teniendo en cuenta todas las emociones, teniendo en cuenta todo lo que conlleva a la persona. En el modelo asilar, el personal es el que tiene control de todas, tanto de las pertenencias como de las personas que pueden llegar a visitarlo, de las cosas que puede hacer la persona mayor. El control es pura y exclusivamente de las personas que trabajan ahí. En cambio, de los derechos humanos, el control lo tiene la persona, no solamente sobre sus bienes, sino sobre sus necesidades, sobre lo que quiere realizar. Es la persona la que decide sobre su vida. Hay un montón de otras comparaciones que se las voy a dejar dentro de la bibliografía, se las voy a ir alcanzando. Esto simplemente para que tengan una idea de muchas otras cosas que ustedes seguramente, las que trabajan en alguna institución geriátrica, pueden ver estas situaciones y seguramente van a encontrar muchos más ejemplos de estas características que se pueden llegar a ver en uno o en otra de las instituciones que, como les dije, conviven habitualmente tanto del paradigma asilar como de los derechos humanos. Hay un cambio, pero obviamente falta mucho, recién comienza este cambio, por eso es importante capacitarnos, por eso es importante ir tomando conocimientos y para que las personas puedan, como dijimos anteriormente, vivir en las residencias, pero que se sientan que están viviendo en sus propias casas. Teniendo todos estos conocimientos podemos mejorar la calidad de vida de esas personas y también ser eficientes en el lugar de trabajo que nos desempeñemos.